La historia comienza en una noche fría de Nochebuena, cuando la familia Martínez se prepara para celebrar la festividad en su hogar. La casa está decorada con luces brillantes, el árbol de Navidad resplandece con adornos dorados y plateados, y el aroma de un pavo recién horneado llena el aire. La familia se encuentra reunida alrededor de la mesa, disfrutando de la cena y compartiendo risas. De repente, suena el timbre. Al abrir la puerta, no hay nadie. En el umbral, yace un paquete grande y elegante, envuelto en un papel brillante que resplandece a la luz de las decoraciones navideñas. No hay remitente ni dirección, solo una cinta roja que lo sujeta con fuerza. Curiosos, la familia lo lleva adentro. El padre, Javier, corta la cinta y abre el paquete, revelando un muñeco de porcelana extremadamente detallado. Su rostro es inexpresivo, con ojos grandes y vacíos, y su cuerpo está vestido con ropas antiguas, como si hubiera sido fabricado en otro siglo. Dentro de la caja también hay una pequeña nota escrita a mano: cuiden de él. Al principio, todos se sienten incómodos, pero rápidamente lo toman como una broma o una casualidad. Quizás un regalo perdido de algún amigo o vecino. La madre, Laura, decide ponerlo en una estantería cerca del árbol, como un adorno más, ignorando el escalofrío que provoca el muñeco con su mirada fija y distante. A la noche siguiente, mientras la familia duerme, comienzan a suceder cosas extrañas. Las luces de la casa parpadean sin razón aparente, y se escucha un suave crujir proveniente de la sala. Javier, preocupado, se levanta a investigar, pero no encuentra nada fuera de lo normal. Al regresar a su cama, su hija pequeña, Sofía, le pregunta con voz temblorosa por qué la muñeca de porcelana está en el pasillo, mirando hacia su habitación. Extrañado y molesto, Javier la coloca de nuevo sobre la estantería. El siguiente día, los regalos debajo del árbol empiezan a desaparecer. Javier inicialmente piensa que alguien los ha movido, quizás algún miembro de la familia o incluso los niños jugando. Sin embargo, cuando se hace más evidente que regalos completos están desapareciendo, la ansiedad comienza a apoderarse de ellos. Sofía insiste en que fue el muñeco quien los robó, pero Javier lo descarta como producto de su imaginación. Al día siguiente, la familia decide revisar las cámaras de seguridad, ya que su hogar está equipado con un sistema para monitorear posibles robos o intrusos. Lo que encuentran en las grabaciones los deja helados. El muñeco de porcelana se mueve solo, se traslada por la casa, y en la madrugada, aparece en diferentes lugares. Primero está en la sala, luego en el pasillo, y luego en el comedor, como si estuviera siguiendo a cada miembro de la familia. Lo peor de todo es que en las grabaciones, las sombras de los ocupantes de la casa parecen desaparecer cuando el muñeco está cerca. Desesperados y aterrados, deciden que deben deshacerse de él. Javier toma el muñeco y lo arroja a la chimenea, encendiendo un fuego para asegurarse de que no quede rastro de él. Pero a la mañana siguiente, cuando la familia se reúne alrededor del árbol, el muñeco aparece nuevamente, perfectamente intacto, sentado entre los regalos como si nunca hubiera sido quemado. Al lado del muñeco, hay una nueva nota: ahora, cuiden de ustedes mismos. La tensión aumenta. La familia comienza a sentirse acosada, como si una presencia invisible los estuviera acechando. Laura comienza a sufrir pesadillas, mientras que Javier se siente observado constantemente. Los niños se niegan a entrar al salón, aterrados por lo que han visto y experimentado. Cada vez que miran hacia la estantería, el muñeco parece estar más cerca, como si hubiera sido movido a propósito, y las cámaras de seguridad siguen captando imágenes de su movimiento, aunque nadie lo toque. La familia intenta irse, pero en el momento de empacar sus cosas, los objetos empiezan a desaparecer.
su ropa, las llaves del coche, y finalmente, las maletas, son destruidas o desaparecen sin explicación. La casa se vuelve un lugar de angustia constante. En un intento desesperado por acabar con el muñeco, la familia decide contactar a un exorcista, quien les advierte de que el muñeco no es simplemente un objeto poseído, es un canal para una entidad maligna, que se alimenta del miedo. La historia se vuelve aún más perturbadora cuando se revela que la casa de los Martínez fue previamente habitada por una familia que desapareció sin dejar rastro, y muchos de los objetos que dejaron atrás, incluido un muñeco similar, fueron considerados malditos. Al parecer, la entidad había estado esperando durante años para encontrar un nuevo objetivo. Los Martínez, al recibir el muñeco, no solo trajeron un maleficio a su hogar, sino que sin saberlo, firmaron su destino, un ciclo interminable de terror. La familia se ve obligada a tomar una decisión imposible, quedarse y enfrentarse a la entidad que los atormenta, o abandonar la casa y perderlo todo. Pero algo más inquietante sucede cuando, al salir, descubren que el muñeco ha desaparecido. Lo último que se ve en las cámaras de seguridad es su rostro mirando por la ventana, observando cómo la familia se aleja, dejando atrás el último vestigio de su tormento. La historia termina con la sensación de que no importa dónde vayan los Martínez, el muñeco los seguirá, como una sombra eterna, esperando a ser cuidado por los próximos que caigan en su trampa mortal. La familia Martínez, convencida de que abandonar la casa es su única opción, decide marcharse en medio de la noche. Empacan lo poco que queda y salen apresuradamente, dejando atrás el muñeco, que permanece sentado en la sala, inmóvil pero amenazante. Al conducir lejos de la casa, comienzan a respirar con algo de alivio, creyendo que han escapado del horror que los atormentaba. Sin embargo, varios kilómetros después, el coche comienza a fallar. Las luces del tablero parpadean, y el motor se detiene repentinamente en una carretera oscura y desierta. Javier intenta encender el coche, pero no responde. Afuera, el aire es denso, como si el silencio los envolviera. Laura sugiere llamar a una grúa, pero cuando toma su teléfono, nota que no hay señal. De repente, Sofía, la hija menor, comienza a llorar. No estamos solos, susurra, señalando el asiento trasero. Los padres voltean rápidamente, y lo ven. El muñeco de porcelana está sentado allí, con su fría sonrisa ampliada de forma grotesca, sosteniendo una nueva nota entre sus pequeñas manos rígidas. Javier, desesperado, toma al muñeco y lo arroja al exterior, pero en cuanto lo hace, las luces del coche parpadean y todas las puertas se cierran de golpe. El motor se enciende solo, y el coche comienza a moverse sin control, llevándolos a una velocidad vertiginosa por la carretera. Laura grita, los niños lloran, y Javier intenta recuperar el control del volante, pero es inútil. El coche finalmente se detiene bruscamente frente a una vieja casa en ruinas. La familia mira aterrorizada a través del parabrisas, es una construcción lúgubre, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo. La puerta principal se abre lentamente, como invitándolos a entrar. Sin querer, las puertas del coche también se abren, y una fuerza invisible comienza a arrastrarlos hacia la casa. Dentro, descubren una habitación llena de muñecos de porcelana idénticos al que los atormentó. Están alineados en estantes, todos mirando hacia ellos. En el centro de la habitación hay un espejo gigante, y en su reflejo, la familia ve algo que los congela, ellos mismos, pero como muñecos, inmóviles, con rostros de porcelana y ojos vacíos. Una voz fría y susurrante llena la habitación, ya cuidaron de él. Ahora, ustedes son parte de mi colección. El espejo comienza a brillar intensamente, y uno por uno,
Los miembros de la familia sienten como sus cuerpos se paralizan. Sus pieles se endurecen, sus expresiones se congelan en una mezcla de terror y angustia, y, finalmente, se convierten en muñecos más para adornar las estanterías. La última toma muestra el muñeco original sentado en la casa vacía de los Martínez, sosteniendo una nueva nota: Feliz Navidad. ¿Quién será el siguiente? El relato termina con la imagen de otro paquete siendo dejado frente a una puerta en una ciudad diferente, mientras una sombra oscura se aleja por la calle iluminada por luces navideñas. La historia comienza con una atmósfera alegre y cálida. Es Nochebuena, y la casa de los Hernández está llena de niños risueños, luces brillantes y el sonido de villancicos. Gabriela y Marco, una joven pareja, han organizado una reunión navideña para sus amigos y familiares, especialmente para los niños. Querían hacer la noche inolvidable, así que contrataron a un hombre para disfrazarse de Santa Claus y repartir regalos. A las 8 en punto, el timbre suena. Gabriela abre la puerta y ahí está, un hombre corpulento vestido como Santa Claus, con una barba blanca espesa, un saco rojo y una voz profunda y convincente. Todo parece perfecto. El Santa comienza a interactuar con los niños, riendo de manera exagerada y entregando regalos mientras hace bromas. Pero algo en su mirada es inquietante. Sus ojos parecen demasiado atentos, como si observaran cada rincón de la casa y a cada persona presente con un interés que va más allá de la simple actuación. Al terminar de repartir los regalos, Gabriela le agradece y le dice que su trabajo ha concluido. Sin embargo, el hombre no se va. En lugar de salir, se instala cómodamente en el sofá de la sala, agarrando una copa de vino y observando la fiesta como si fuera parte de la familia. Gabriela y Marco intercambian miradas incómodas, pero deciden no hacer un escándalo frente a los niños. Piensan que quizás solo está tomándose un descanso antes de marcharse. A medida que pasa el tiempo, el comportamiento del Santa Claus se vuelve cada vez más extraño. Se ríe demasiado fuerte de chistes que no tienen gracia, hace preguntas personales a los adultos y cuenta anécdotas inquietantes sobre cómo otras familias lo habían invitado a sus casas y nunca lo volvieron a apreciar. Al principio, los invitados lo toman como parte de un personaje peculiar, pero pronto su tono cambia. Sus palabras se vuelven más sombrías, como si estuviera contando advertencias en lugar de historias. Cuando la fiesta termina y los invitados comienzan a marcharse, Gabriela y Marco enfrentan al hombre. Le agradecen de nuevo y le insisten en que su trabajo ha terminado. Pero Santa Claus sonríe con esa expresión que ahora les parece perturbadora y dice: «Oh, no. La noche apenas comienza». Marco, incómodo, intenta insistir en que se vaya. El hombre se levanta, con movimientos lentos y deliberados, y recoge su enorme saco rojo, pero en lugar de dirigirse hacia la puerta, se acerca a la cocina. «No es costumbre compartir la cena con Santa», dice con voz grave. Abre el saco, y Gabriela alcanza a ver un destello metálico en su interior. No está lleno de juguetes, sino de herramientas extrañas y afiladas. Cuando el hombre saca un cuchillo de cocina con una sonrisa perturbadora, la pareja entiende que algo está terriblemente mal. Gabriela se excusa para ir al baño, pero en realidad intenta llamar a la policía desde su teléfono. Sin embargo, descubre que no tiene señal. Revisa el router y encuentra que los cables han sido cortados. Santa Claus ha estado planeando esto desde el principio. Mientras tanto, Marco trata de mantener la calma y entretener al hombre, que ahora habla en voz baja sobre cómo las familias egoístas siempre intentan deshacerse de él, como si no entendieran lo que significa el verdadero espíritu navideño.
Gabriela regresa e intenta disimular su miedo, pero el hombre nota su nerviosismo. «Oh, querida», dice, «¿has estado tratando de arruinar la magia de la noche? Eso no está bien». Se levanta, su sombra enorme cubriendo la sala, y cierra con fuerza las cortinas. Luego se dirige a la puerta principal y asegura el cerrojo con un candado que saca de su saco. La tensión aumenta. Marco intenta razonar con él, ofreciéndole dinero para que se marche, pero el hombre se enfurece. ¿Dinero? ¿Eso crees que quiero? Yo traigo alegría, regalos, amor. Y así me pagan. Saca otra herramienta del saco, un martillo pesado, y lo coloca sobre la mesa con un golpe seco. Es hora de enseñarles lo que significa ser una verdadera familia. Gabriela, desesperada, encuentra una oportunidad cuando el hombre se distrae. Saca a Marco de la habitación con una excusa, y juntos intentan encontrar una manera de escapar. Pero el Santa Claus los sigue, como si supiera exactamente lo que están planeando. Cada vez que intentan abrir una ventana o una puerta, él aparece detrás de ellos, con esa risa profunda y escalofriante. Finalmente, la pareja se da cuenta de que la única forma de sobrevivir es enfrentarlo. En un acto de desesperación, Gabriela distrae al hombre mientras Marco encuentra un atizador en la chimenea. En el clímax de la confrontación, Marco lo golpea con todas sus fuerzas, y el hombre cae al suelo, aparentemente inconsciente. La pareja, aterrada, aprovecha el momento para abrir la puerta y correr hacia la calle. Pero cuando miran hacia atrás, el hombre ya no está en el suelo. La última imagen que ven antes de huir es al Santa Claus parado en el umbral, su figura iluminada por las luces navideñas de la casa, sosteniendo su saco rojo mientras susurra, «Siempre vuelvo». Nadie escapa del espíritu navideño. La historia termina con un epílogo inquietante. Meses después, otra familia en una ciudad diferente contrata a un hombre para disfrazarse de Santa Claus. Y en las noticias locales aparece un titular aterrador: «Desaparecida familia en Navidad, el único rastro, un saco rojo vacío encontrado en la escena». La pareja corre por la calle desierta, jadeando mientras sienten la mirada del hombre tras ellos. El eco de sus risas profundas resuena a lo lejos, pero no se atreven a mirar atrás. Logran llegar a la casa de un vecino y tocan frenéticamente la puerta, rogando por ayuda. Un anciano desconcertado los deja entrar, y mientras Marco intenta explicar lo sucedido, Gabriela llama a la policía. Cuando los agentes llegan, la pareja los guía de regreso a su casa. Con temor, Gabriela señala el lugar donde vieron por última vez al Santa Claus. Pero la puerta principal está abierta de par en par, y dentro de la casa no hay rastro del hombre. Lo único que queda es el saco rojo, abandonado en medio de la sala. Uno de los policías se acerca con cautela y abre el saco. Dentro encuentran ropa, el cuchillo ensangrentado y un álbum de fotos polvoriento. Lo abren, y lo que ven les congela la sangre: fotos de familias que parecen felices, sentadas alrededor de un árbol de Navidad, con el mismo hombre vestido de Santa Claus. En las últimas páginas, las imágenes cambian, las mismas familias aparecen en posturas grotescas, inmóviles, con ojos vacíos y expresiones de pánico. Las últimas fotografías muestran a Gabriela, Marco y sus amigos durante la fiesta de esa misma noche. El policía, confundido, intenta calmar a la pareja, asegurándoles que investigarán el caso. Pero mientras los oficiales revisan la casa, una luz parpadea en la cocina. Gabriela y Marco sienten un escalofrío cuando escuchan un ruido suave, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Corren hacia el sonido, pero la cocina está vacía, excepto por un detalle aterrador: en la mesa hay una nueva nota escrita con una caligrafía desordenada. La próxima vez,
ustedes serán los protagonistas del álbum. ¡Feliz Navidad! Los policías deciden escoltar a la pareja a un lugar seguro, y Gabriela y Marco se alojan en un hotel cercano. Intentan descansar, pero no pueden evitar sentirse vigilados. Al amanecer, Marco se despierta sobresaltado y descubre que Gabriela no está en la cama. Busca frenéticamente por la habitación, pero lo único que encuentra es un gorro de Santa Claus y otra nota en la almohada. No intenten huir. Siempre sé dónde están. La historia termina con una toma inquietante. Un noticiero muestra imágenes de la casa de los Hernández, ahora vacía, mientras el reportero narra cómo la pareja ha desaparecido sin dejar rastro. La cámara se enfoca en una ventana de la casa, donde, por un breve momento, se distingue la figura del hombre disfrazado de Santa Claus, observando con una sonrisa perversa. La familia López siempre había sido amante de las tradiciones navideñas, pero este año, con los gastos apretados, decidieron reducir costos. Cuando vieron el anuncio de una subasta benéfica organizada por una iglesia local, no dudaron en asistir, con la esperanza de encontrar un árbol de Navidad a buen precio. Entre las filas de decoraciones y adornos desgastados, encontraron un majestuoso árbol artificial de aspecto antiguo. Era alto, robusto, y aunque sus ramas estaban algo descoloridas, aún conservaba un aire elegante. Lo compraron por una fracción de lo que costaría uno nuevo. Al llegar a casa, empezaron a decorarlo con entusiasmo. Los niños, Sofía y Mateo, colgaron luces y adornos mientras Gabriela y Andrés colocaban la estrella en la punta. Sin embargo, durante la decoración, Gabriela notó algo extraño. Las ramas tenían manchas oscuras, casi negras, y al acercarse sintió un olor metálico que le revolvió el estómago. Pensó que tal vez era por el polvo o por los años de almacenamiento y decidió no mencionarlo para no arruinar el momento. Esa noche, mientras todos dormían, los ruidos comenzaron. Gabriela despertó al escuchar un crujido, como si algo pesado se moviera en la sala. Despertó a Andrés, quien bajó con cautela para investigar. Todo parecía en orden, excepto por un detalle inquietante: algunas luces del árbol parpadeaban, aunque habían funcionado perfectamente horas antes. Pensando que era un problema eléctrico, Andrés desconectó las luces y volvió a la cama. Al día siguiente, Sofía fue la primera en notar algo extraño. «Mamá, los adornos no están donde los pusimos ayer», dijo, señalando un par de bolas rojas que ahora estaban en una rama más alta. Gabriela, ocupada con los preparativos navideños, pensó que los niños debían haberlos movido jugando. Pero al caer la noche, los ruidos regresaron, más intensos esta vez. Crujidos, susurros y un leve zumbido que parecía provenir de entre las ramas del árbol. Andrés decidió revisar el árbol más a fondo. Al mover las ramas, encontró algo que lo dejó helado: un mechón de cabello humano enredado entre las luces. Llamó a Gabriela, y juntos comenzaron a revisar cada rincón del árbol. Descubrieron pequeñas manchas secas que parecían ser sangre y un recorte de periódico amarillento escondido entre las ramas. El titular decía: «Familia desaparecida misteriosamente en vísperas de Navidad». La fecha del artículo coincidía con el año en que el árbol había sido donado a la subasta. Gabriela, horrorizada, decidió buscar más información. Encontró una noticia antigua que describía cómo la familia dueña del árbol había desaparecido sin dejar rastro, dejando la casa cerrada y decorada, como si nunca hubieran salido. Lo único fuera de lugar era el árbol, que estaba desmantelado en el jardín, sus ramas retorcidas y manchadas.
Esa noche, mientras Gabriela investigaba, los niños gritaban desde su habitación. Andrés corrió a ver qué sucedía, pero los encontró acurrucados, señalando hacia la puerta. El árbol se movió, chilló Mateo, sollozando. Al principio, Andrés pensó que era una pesadilla, pero cuando regresó a la sala, encontró las luces del árbol encendidas, aunque nadie las había conectado. Más aterrador aún, los adornos ahora formaban patrones grotescos, caras torcidas y figuras que parecían mirarlos fijamente. La situación escaló rápidamente. Las ramas del árbol comenzaron a crujir y moverse de manera antinatural. Gabriela, aterrada, intentó desmontarlo, pero cada vez que arrancaba una rama, otra se extendía como si se defendiera. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el árbol no era solo un objeto inerte. Sus raíces, ocultas bajo la base, habían comenzado a extenderse por el suelo, incrustándose en las paredes y el techo como venas oscuras. El árbol parecía alimentarse de su miedo. Las luces parpadeaban al ritmo de sus latidos, y los susurros se transformaron en gritos desgarradores que llenaban la casa. La familia intentó huir, pero la puerta principal estaba bloqueada, y las ventanas parecían selladas por una fuerza invisible. En un desesperado intento por salvar a sus hijos, Andrés agarró un hacha del cobertizo y comenzó a atacar el árbol. Con cada golpe, el árbol emitía un sonido que parecía un lamento humano, y su resistencia se intensificaba. Finalmente, logró cortar una de las raíces principales, y el árbol se detuvo por un momento, como si estuviera debilitado. Sin embargo, justo cuando pensaron que habían ganado, las ramas cobraron vida, envolviendo a cada miembro de la familia con una fuerza implacable. El árbol los atrapó en sus raíces, apretándolos hasta que sus gritos se apagaron. Cuando todo quedó en silencio, las luces del árbol se encendieron nuevamente, más brillantes que nunca. Los adornos cambiaron de forma, mostrando ahora rostros familiares, los de Gabriela, Andrés, Sofía y Mateo, congelados en expresiones de terror. Al día siguiente, un vecino curioso, al no ver señales de la familia, entró en la casa. Lo que encontró lo dejó sin palabras. El árbol estaba impecablemente decorado, sus luces brillaban, y los rostros de los López parecían observarlo desde los adornos. Un olor metálico impregnaba el aire, y en la base del árbol había un cartel que decía: «Feliz Navidad. ¿Quieres unirte a nosotros?». El vecino, aterrado, salió corriendo, pero en el jardín ya estaba el árbol, ahora con raíces extendidas, esperando su próxima víctima. Mientras el vecino corría despavorido, una última mirada al árbol le reveló algo aún más aterrador. Las luces parpadeaban de manera intermitente, formando palabras claras y precisas: «No puedes escapar». Decidió no avisar a nadie, con la esperanza de que el mal que había presenciado se quedara confinado en esa casa. Pero en lo más profundo, sabía que algo mucho más oscuro estaba en juego. Días después, la policía llegó a la vivienda tras recibir un reporte de que nadie había visto a la familia López desde Navidad. Al entrar, encontraron la casa vacía, pero con el árbol perfectamente colocado en el centro de la sala, adornado con extraordinaria precisión. Los oficiales no podían dejar de mirar los adornos, había algo inquietante en ellos, como si los ojos de las esferas los siguieran. Al inspeccionarlo más de cerca, uno de los policías se estremeció al reconocer un rostro familiar en uno de los adornos, el de Gabriela López. El árbol fue confiscado como parte de la investigación, pero nadie se atrevió a tocarlo directamente. Lo envolvieron en plástico y lo trasladaron al depósito de pruebas. Esa noche, los guardias del depósito comenzaron a escuchar crujidos y susurros provenientes del área donde estaba almacenado. Uno de ellos, intrigado, se acercó para investigar y nunca más volvió.
El árbol desapareció misteriosamente del depósito a la mañana siguiente. Los pocos testigos que lo vieron antes de su desaparición mencionaron que sus raíces parecían haberse alargado, como si estuvieran buscando algo o a alguien. En los meses siguientes, reportes de árboles navideños extraños comenzaron a surgir en diferentes partes del país. Familias que compraban árboles de segunda mano reportaban eventos similares, luces que se encendían solas, adornos que cambiaban de lugar y sonidos que venían de las ramas. En todos los casos, las familias desaparecían sin dejar rastro, y lo único que quedaba atrás era el árbol, impecable y decorado con nuevos rostros. El rumor se extendió rápidamente. Las personas comenzaron a evitar comprar árboles usados, pero el mal ya había echado raíces, literalmente. Se decía que una vez que el árbol era llevado a una casa, no había forma de deshacerse de él. Intentarlo solo aceleraba el inevitable final. En un giro final, una transmisión en vivo durante la próxima Navidad mostró a una influencer comprando un árbol vintage en una tienda de segunda mano. Ella bromeó sobre los rumores y las leyendas, pero sus seguidores pronto notaron algo extraño en el fondo del vídeo. El árbol, aún sin decorar, parecía moverse ligeramente, sus ramas retorciéndose como si estuvieran vivas. La transmisión se cortó abruptamente. Al día siguiente, su casa apareció vacía, y su cuenta de redes sociales, inactiva. Sin embargo, en su última publicación, los usuarios notaron un detalle inquietante. En una de las fotos que había subido con el árbol, podía verse un adorno nuevo, con el rostro de la influencer, congelado en una expresión de puro terror. La leyenda del árbol de Navidad de segunda mano siguió creciendo, y con cada nueva Navidad, el miedo se intensificaba. Y cada año, en alguna casa, en algún rincón del mundo, un árbol antiguo cobraba vida, buscando nuevas víctimas para decorar sus ramas. Porque al final, el espíritu navideño siempre encuentra una forma de regresar. La Navidad en el pequeño pueblo de Arroyo Frío siempre había sido una época de tranquilidad. Las luces adornaban las calles, los niños jugaban con los primeros copos de nieve, y las familias se reunían junto al fuego. Pero ese año, algo era diferente. El 24 de diciembre, la nieve comenzó a caer temprano, cubriendo rápidamente el suelo. Sin embargo, en lugar del blanco inmaculado al que estaban acostumbrados, la nieve tenía un extraño tinte rojizo. Al principio, los habitantes pensaron que era algún fenómeno atmosférico o contaminación. Pero cuando un grupo de niños encontró un charco de sangre fresca bajo la nieve cerca del río, el ambiente festivo se transformó en una sensación de inquietud. Las autoridades locales iniciaron una investigación. El sheriff, un hombre experimentado llamado Esteban Moya, encontró restos de ropa desgarrada y marcas de lucha en la orilla del río. Tal vez un animal atacó a alguien, sugirió, intentando mantener la calma entre los habitantes. Pero algo no cuadraba, las huellas alrededor de la escena eran enormes y extrañas, como si pertenecieran a una criatura desconocida. Esa noche, mientras la nieve continuaba cayendo, más roja que nunca, una familia que vivía cerca del bosque desapareció. La policía encontró su casa vacía, la puerta principal abierta de par en par, y el suelo cubierto de nieve roja y sucia. Los únicos rastros eran unas enormes huellas que llevaban al bosque y se perdían entre los árboles. El pueblo entero comenzó a entrar en pánico. Algunos se atrincheraron en sus casas, mientras otros se organizaron para buscar respuestas. Un anciano del pueblo, don Tomás, contó una historia que muchos habían olvidado. Según él, hace décadas,
un cazador llamado Diego desapareció en el bosque durante una fuerte tormenta de nieve. Los habitantes lo buscaron durante días, pero solo encontraron su trineo destrozado y manchas de sangre cerca del río. Se decía que algo lo había cazado, algo que nunca fue encontrado. La nieve roja es su advertencia, susurró don Tomás. Algo ha regresado. La teoría fue descartada por muchos como un simple cuento de miedo, pero los acontecimientos se volvieron cada vez más extraños. Las noches se llenaron de sonidos inquietantes, gruñidos, ramas quebrándose y algo pesado arrastrándose por la nieve. Los animales del bosque, que solían acercarse al pueblo en invierno, desaparecieron por completo. Y las desapariciones continuaron. Primero fue un grupo de adolescentes que se aventuró cerca del río. Luego, un granjero que salió a buscar a sus vacas perdidas. Cada vez, las mismas huellas gigantes quedaban como único rastro. La paranoia creció. Algunos residentes comenzaron a sospechar unos de otros, creyendo que el culpable era humano. Pero esas sospechas se disiparon cuando una noche, un grupo de búsqueda liderado por el sheriff fue atacado. Los sobrevivientes regresaron al pueblo, aterrados, balbuceando sobre una figura alta y oscura con ojos brillantes como brasas, que los había acechado en el bosque. Intentaron dispararle, pero las balas parecían no tener efecto. Gabriela, una joven periodista que había regresado al pueblo para las fiestas, comenzó a investigar por su cuenta. Revisó los archivos antiguos de la biblioteca local y encontró un patrón inquietante. Cada 20 años, durante un invierno particularmente frío, habían ocurrido desapariciones similares. Siempre cerca del río, siempre durante una Navidad nevada. Decidió grabar todo lo que sucedía, esperando que alguien fuera capaz de detener lo que estaba ocurriendo. La noche del 25 de diciembre, el pueblo entero quedó en silencio. Las luces navideñas titilaban débilmente en las casas cerradas. Gabriela, decidida a descubrir la verdad, se aventuró al río con una cámara y una linterna. Mientras caminaba, sintió que algo la observaba. Un gruñido bajo y profundo resonó entre los árboles, y su linterna iluminó unas huellas frescas en la nieve roja. Seguían un patrón extraño, como si la criatura estuviera dando vueltas a su alrededor. Finalmente, Gabriela llegó a un claro. Allí encontró un altar improvisado, construido con huesos y ramas, coronado por una figura grotesca tallada en madera, representando algo inhumano. Las huellas conducían directamente al altar. Antes de que pudiera reaccionar, algo se movió en la oscuridad. Era enorme, con un cuerpo cubierto de pelo negro, ojos rojos brillantes y garras afiladas. La criatura dejó escapar un rugido ensordecedor y avanzó hacia ella. Gabriela corrió, pero la criatura era rápida. Tropezó y cayó en la nieve, y justo cuando pensó que sería su fin, un disparo resonó. El sheriff, acompañado por algunos hombres armados, había llegado. Los disparos continuaron, pero la criatura apenas retrocedía. En un último esfuerzo, Gabriela encendió un bote de gasolina que llevaba consigo y lo arrojó al altar. Las llamas se extendieron rápidamente, iluminando el bosque. La criatura soltó un alarido desgarrador y desapareció entre los árboles. El altar quedó reducido a cenizas, y la nieve roja comenzó a perder su color, volviéndose blanca nuevamente. Pero el precio fue alto, solo unos pocos sobrevivieron esa noche, y el pueblo quedó marcado para siempre. En los días siguientes, las desapariciones cesaron, pero Gabriela sabía que no había terminado. En sus grabaciones, se podía ver claramente a la criatura antes de desaparecer. En el último cuadro del vídeo, justo antes de que la cámara se apagara,
unas palabras aparecieron grabadas en la nieve, como si hubieran sido escritas por una mano invisible. Volveré cuando caiga la próxima nieve roja. Los días pasaron, y el pueblo de Arroyo Frío intentó regresar a la normalidad, aunque el recuerdo de la nieve roja seguía presente. Gabriela publicó su reportaje en todas las plataformas posibles, advirtiendo al mundo sobre la criatura y los eventos que habían ocurrido. Pero, como era de esperar, pocos le creyeron. Las grabaciones fueron calificadas como un montaje bien elaborado, y las autoridades locales negaron públicamente la existencia de cualquier monstruo. Sin embargo, para los sobrevivientes, las heridas no cicatrizaban. La gente dejó el pueblo en masa, temiendo lo que podría venir. Gabriela, incapaz de olvidar, decidió quedarse, determinada a entender el fenómeno. Pasó meses investigando, buscando conexiones con otras leyendas o historias similares. Fue entonces cuando encontró algo escalofriante, menciones de fenómenos similares a lo largo de la historia, en diferentes lugares del mundo, siempre asociados con inviernos especialmente crudos y siempre dejando pueblos abandonados. Finalmente, llegó otro invierno, más frío de lo habitual. Gabriela, con el corazón apesadumbrado, se encontró sola en el pueblo. La mayoría de las casas estaban vacías, las ventanas selladas, y el río permanecía congelado. En la noche del 24 de diciembre, comenzó a nevar nuevamente. Gabriela salió con una linterna, decidida a enfrentarse al destino. Al principio, los copos parecían normales, pero a medida que la noche avanzaba, empezaron a teñirse de rojo. Gabriela sabía que estaba sucediendo otra vez. Agarró su cámara y se dirigió al bosque, siguiendo las mismas huellas que había visto un año antes. Esta vez, las huellas no terminaban en un altar, sino que la llevaron al río congelado. Allí, la nieve era roja como la sangre, y bajo la superficie del hielo, pudo distinguir sombras que se movían, como si algo estuviera atrapado debajo. Un sonido familiar la sobresaltó, el gruñido bajo y gutural que había escuchado la última vez. Giró sobre sí misma y vio a la criatura, más grande y aterradora que antes. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, sombras más pequeñas emergían del bosque, como si la criatura hubiera traído a su manada. Gabriela retrocedió, encendiendo una bengala que había traído consigo. El fuego parecía mantener a las criaturas a raya, pero no por mucho tiempo. Una de las sombras se lanzó hacia ella, y Gabriela apenas logró esquivarla, cayendo al hielo. Fue entonces cuando se dio cuenta, la criatura principal no intentaba matarla. Estaba atrayéndola hacia el río. La superficie del hielo comenzó a agrietarse bajo sus pies. Gabriela intentó levantarse, pero era demasiado tarde. El hielo cedió, y cayó al agua helada. Mientras se hundía, vio docenas de rostros flotando bajo el río, congelados en expresiones de terror, los habitantes desaparecidos, atrapados como parte de una red macabra. Las criaturas no cazaban por hambre, lo hacían para alimentar al río, su verdadero hogar. Justo antes de que el agua se cerrara sobre ella, Gabriela encendió su última bengala y la arrojó hacia la superficie. La explosión rompió el hielo, liberando un torrente de agua helada y cuerpos a la deriva. Por un breve momento, las criaturas retrocedieron, aullando de dolor. Cuando todo terminó, el río había vuelto a su estado natural. Las criaturas habían desaparecido, y Gabriela fue encontrada inconsciente por un grupo de excursionistas que habían llegado al pueblo en busca de refugio. Pero cuando despertó en el hospital días después, supo que la paz no duraría. En la última escena, vemos a Gabriela escribiendo un nuevo artículo desde una habitación oscura. A través de la ventana,
empieza a nevar nuevamente. Al principio, los copos son blancos. Pero, en un parpadeo, comienzan a teñirse de rojo. Gabriela se levanta lentamente, mirando con resignación su cámara. No es el final. Solo el comienzo, susurra mientras la pantalla se funde a negro. La noche de la víspera de Navidad, un grupo de amigos decidió embarcarse en una aventura inusual, explorar la antigua iglesia abandonada de San Gabriel, que había estado cerrada al público durante más de 40 años. La iglesia, con su fachada gótica y sus ventanas rotas, se erguía como una sombra en el pueblo, evocando historias de antaño sobre misteriosos sucesos ocurridos durante las Navidades pasadas. La curiosidad y el deseo de un poco de adrenalina juvenil los impulsaron a entrar. Cuando cruzaron la puerta oxidada, un aire frío los envolvió, y el eco de sus pasos resonó en el vasto y vacío interior. Los bancos estaban cubiertos de polvo, las velas derretidas desde hacía tiempo, y el altar parecía haber sido abandonado con prisa. Todo estaba cubierto por una capa de oscuridad, salvo por la luz de las linternas de los amigos, que apenas lograban iluminar las sombras que se cernían sobre ellos. Pero fue en el rincón del altar donde algo llamó su atención. Entre los escombros y la basura, encontraron un viejo himnario encuadernado en cuero. Su cubierta estaba desgastada por el tiempo, pero lo más extraño era la página que se había quedado abierta, una partitura escrita a mano, con una melodía que ninguno de ellos reconocía. ¿Qué es esto?, preguntó Lucas, el más intrépido del grupo, mientras sus dedos recorrían las notas en la página. Es un villancico, respondió Clara, la más sensible del grupo, con una ligera inquietud en su voz. Nunca lo había visto antes. Vamos a tocarlo, sugirió Tomás, con una sonrisa burlona. Seguro que nos da algo de ambiente. Aunque algunos estaban dudosos, la mayoría aceptó. Tomás, tomando la iniciativa, comenzó a tararear la melodía. La primera nota resonó suavemente, seguida de un escalofrío que recorrió la espina dorsal de todos. Clara se quedó congelada, mirando alrededor como si esperara que algo apareciera. Pero fue al cantar la segunda línea cuando la atmósfera cambió por completo. Un eco bajo y siniestro empezó a retumbar en las paredes, como si una voz lejana respondiera al villancico. El aire se volvió denso y frío. Un chillido lejanísimo, similar a un susurro de cientos de voces apagadas, comenzó a emanar desde las sombras. Los amigos se miraron, sorprendidos y aterrados, sin entender qué estaba sucediendo. ¿Qué demonios es eso?, gritó Marta, mientras el sonido se intensificaba. De repente, las luces de sus linternas parpadearon violentamente. Cuando se estabilizaron, la figura de un hombre apareció de la nada. Estaba parado junto al altar, con una mirada vacía y un vestido roído, como si fuera una sombra de alguien de otro tiempo. El villancico nunca debe ser interrumpido, murmuró la figura, antes de desaparecer en el aire como si fuera parte de la niebla. La sala quedó en un silencio absoluto, pero ese silencio pronto se rompió por un sonido mucho más grave. Una de las amigas del grupo, Laura, había desaparecido. Nadie la había visto irse, pero un par de huellas rojas en la nieve cubriendo el suelo indicaban que había sido arrastrada. El pánico se desató. ¿Laura?, gritó Clara, pero su voz fue opacada por un coro de voces, fuertes y discordantes, que empezaron a cantar el villancico con una intensidad sobrehumana. Las notas vibraban en el aire como si fueran una fuerza viva, una presencia ominosa que se cernía sobre ellos. Cada vez que la melodía sonaba,
un nuevo amigo desaparecía en la niebla que se formaba a su alrededor, como absorbido por una fuerza invisible. Uno a uno, los amigos comenzaron a desvanecerse, atrapados por el canto macabro. El frío se volvía más agudo, las sombras más profundas, y la iglesia parecía estrecharse a su alrededor. Al final, solo quedaba Clara, temblando de miedo, su respiración cortada por el pánico. En su desesperación, intentó apagar las linternas, pero las luces seguían parpadeando con una intensidad extraña. «Por favor, basta», gritó Clara, pero sus palabras se ahogaron en el rugido de las voces que seguían cantando. La melodía la perseguía, envolviendo su mente en un torbellino de terror. Con el último aliento, Clara tropezó hasta el altar, donde encontró una vieja y desgastada nota. Estaba escrita con tinta que parecía haberse desvanecido con el tiempo, pero las palabras aún eran legibles: «El canto de la Navidad no se interrumpe jamás». En ese momento, las puertas de la iglesia se cerraron violentamente, y la figura del hombre reapareció, esta vez más cerca, mirando fijamente a Clara con ojos vacíos. La melodía alcanzó su clímax, y las voces de los desaparecidos se unieron a la sinfonía demoníaca, cantando la misma melodía en un eco interminable. Clara intentó gritar, pero la voz le falló. Mientras las voces la rodeaban, sintió una mano fría sobre su hombro. La iglesia se sumió en la oscuridad, y el villancico resonó con tal fuerza que su cuerpo fue absorbido por la sombra, como si la misma canción la hubiera reclamado. La iglesia quedó en silencio. Al amanecer, el pueblo descubrió la entrada bloqueada, con una capa de nieve roja cubriéndola. Nadie volvió a hablar de lo ocurrido esa noche, pero se rumoraba que, durante las noches de Navidad, si uno se acercaba lo suficiente a la iglesia abandonada, podía escuchar un villancico lejano, sonando con la misma melodía, con voces que nunca dejaban de cantar. El grupo de amigos, que alguna vez vivió en el pueblo, nunca fue encontrado, y la iglesia permaneció, como siempre, con sus puertas cerradas. En la quietud de la noche, el eco de su destino seguía resonando, para siempre, en el villancico maldito que nunca dejaba de sonar. La iglesia estaba sumida en un silencio mortal. Nadie había osado acercarse a ella desde la tragedia de esa Navidad. Durante años, el pueblo siguió su vida, aunque siempre con la sensación de que algo oscuro acechaba en las cercanías. La nieve continuaba cayendo cada invierno, cubriendo los recuerdos de aquella noche, pero una inquietante sensación de vacío se cernía sobre el lugar. Sin embargo, algo había cambiado. Un invierno particularmente gélido, 3 jóvenes forasteros llegaron al pueblo. Eran turistas, en busca de lo que los habitantes llamaban la iglesia maldita. Se rumoreaba sobre la leyenda del villancico y los desaparecidos, pero para ellos, era solo una historia para asustar a los niños. No les creyeron. Una noche, en la víspera de Navidad, decidieron aventurarse en la iglesia abandonada. La nieve caía pesada sobre el suelo, cubriendo el camino hacia la vieja estructura. Con linternas en mano y risas nerviosas, cruzaron las puertas rotas. El aire estaba helado, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes desmoronadas. A medida que avanzaban, se sintieron cada vez más incómodos, como si algo los estuviera observando. Al llegar al altar, uno de ellos, Javier, vio algo en el suelo. Un viejo himnario, cubierto de polvo y desechos, estaba abierto en una página marcada por una melodía escrita a mano. «Esto es lo que querían ver», bromeó mientras levantaba el himnario y comenzaba a leer la partitura. De repente, el aire se volvió gélido. Las sombras parecieron moverse alrededor de ellos, y las voces comenzaron a susurrar, bajitas al principio, como un murmullo lejano, pero creciendo cada vez más.
Las notas del villancico empezaron a llenar el aire. La melodía sonaba discordante, como si varias voces desafinadas cantaran al mismo tiempo. Los jóvenes se quedaron paralizados, sin entender lo que sucedía. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el aire. Javier se desplomó, su rostro pálido, mirando algo invisible. «Está aquí», chilló antes de desaparecer en la nada. El pánico se apoderó de los demás. Intentaron correr, pero la puerta de la iglesia se cerró violentamente, y las voces comenzaron a cantar más fuerte, más cerca. No eran solo las voces de Javier, sino una multitud de almas atrapadas, condenadas a seguir el canto para siempre. Las paredes comenzaron a crujir, y una figura sombría emergió del altar. Era el hombre, la figura de la leyenda, con los ojos vacíos y la sonrisa macabra. «El villancico no termina», susurró la figura con una voz rasposa, «ni ahora, ni nunca». Las luces de las linternas comenzaron a parpadear, y las voces se mezclaron en una cacofonía infernal. Los jóvenes intentaron cubrirse los oídos, pero no podían escapar del canto. Cada vez que la melodía sonaba, uno de ellos desaparecía, arrastrado por la oscuridad. Finalmente, la última joven, Laura, con el rostro empapado en lágrimas y el corazón acelerado, tropezó hacia el altar. En sus manos, aún sostenía la partitura, la única prueba tangible de lo que había sucedido. Pero al mirar hacia la página, vio algo que la heló por completo. El villancico seguía allí, pero con una nota adicional al final: «Ahora ustedes cantarán también». En ese momento, una risa baja y espeluznante llenó la iglesia. La figura del hombre se acercó a ella, y la oscuridad la rodeó. La última voz en la iglesia no fue la suya, sino una nueva, desafinada y espectral, que comenzó a cantar con fuerza, mezclándose con las otras. La melodía, el canto maldito, nunca dejaría de resonar, atrapando a las almas condenadas en un ciclo eterno de desesperación. Y así, cada Navidad, los turistas que se aventuran cerca de la iglesia pueden escuchar, en la quietud de la nieve, el eco lejano del villancico maldito. Las voces de aquellos que nunca dejaron de cantar, que nunca podrán dejar de cantar, llenan el aire. Nadie puede escapar de la maldición. Porque el canto de la Navidad no se interrumpe jamás. Y aquellos que se atreven a desafiarlo, serán parte de su coro para siempre.